Buenos días a los que nos ven por YouTube. Un abrazo fraternal a todos. Y hoy día vamos a hablar de un tema precioso, realmente que toca nuestro corazón, toca mi corazón. Es una palabra que se ha escuchado por décadas. Muchos pastores en el mundo entero, muchas iglesias hablan de esta palabra. Es una palabra muy especial, muy profunda, muy cercana. Y le he puesto por título, cambié el título sí un poco, porque la Biblia dice parábola del hijo pródigo. Yo le puse el despertar del hijo pródigo, porque fue realmente un despertar. Vamos a definir, ¿les parece lo que significa una parábola para partir? Parábola es una historia breve y sencilla de la vida de una persona, de lo cotidiano que puede ser la vida de uno. Y Jesús, el Señor, en esa época, hace más de 2000 años atrás, se juntaba con las personas y cuando Él compartía a través de estas parábolas, era para que las personas comprendieran mucho más rápido, no se complicaran, sino que entendieran lo que el Señor estaba hablando. Y como eran temas espirituales, a veces no es fácil comprender inmediatamente. A veces nos cuesta entender ciertas cosas, pero Jesús, a hablar y hablando en parábolas a otros, la gente comprendía muy bien lo que Él quería decir, de una forma sencilla, pero bien eficaz. Entonces, eso es una parábola, una historia breve de la vida cotidiana, de cualquier persona, pero en esa época. Definamos también, ¿les parece? Pródigo, hijo pródigo, pródigo. ¿Qué significa pródigo? Recordemos que la Biblia en el Nuevo Testamento fue escrita en el griego. Muy bien, en el griego. En el griego, ¿qué significa pródigo? En el griego significa la palabra prodigus. Prodigus, que significa extravagante, derrochador, desperdicio. Eso significa pródigo. Cuando hablamos de hijo pródigo, pródigo significa esa persona extravagante, derrochador, desperdicio. Qué fuerte, ¿eh? No es una palabra muy alentadora. Antes de leer las escrituras, quisiera hacer una pequeña introducción con respecto al tema. Y probablemente lo voy a tocar en 2 domingos consecutivos. Quiero ir muy despacio con esta palabra porque es tan preciosa, pero requiere masticar, pensar, requiere darle vueltas, preguntarle al Señor, en fin. Entonces, la parábola del hijo pródigo es una de las enseñanzas más profundas de Jesús. Es Jesús quien escribe esta parábola. Y cuando uno ve la palabra, ve que anteriormente Jesús ya estaba compartiéndole a las personas de varias parábolas que había hablado. Había hablado de la parábola del hijo, de la oveja perdida, digo. Habló también la parábola de la moneda perdida. Y también
la parábola de la gran cena. Entonces, ya Jesús venía compartiendo a través de parábolas a las personas. Y como sabemos que cientos de personas normalmente seguían al Señor, ¿por qué lo seguían tanto? Porque hacía milagros, restauraba vida, en fin, dice la palabra que personas eran liberadas de demonios, lo dice en varias ocasiones, personas sanadas, levantó a muertos. O sea, el Señor hizo muchas cosas. Y se salvaron muchos también a través de su evangelio. Vamos entonces... quería hablar también, como son enseñanzas, esto es una de las enseñanzas más profundas de Jesús sobre la gracia. Recordemos también qué significa la gracia. ¿Qué significa la gracia? La gracia es un regalo inmerecido. Eso significa la gracia de Dios. Y el relato destaca el amor incondicional de un Padre celestial, que siempre está dispuesto. ¿Dispuesto a qué? A muchas cosas, pero una de las más importantes, está dispuesto a perdonarnos. Por eso, amados, el arrepentimiento genuino es clave para la vida de cualquier persona que se acerca al Señor. Hoy vamos a ver entonces esta gran parábola preciosa, el despertar del Hijo Pródigo. Vamos a la palabra, Lucas capítulo 15, versículo 11 al 17. Hoy yo estoy con un calor, no sé si ustedes están con calor. ¿Sí? ¿Ah? Frío. Ya, estamos, hay algunos. Yo estoy con mucho calor. Es que mi esposa me mandó una bolera técnica. Técnica. Ando técnico hoy día. Pero me mandó una amorosa, me compró y me dijo, para que no se resfríen. Gracias, Señor. Vamos entonces a leer esta preciosa escritura. Es tan apasionante esta escritura, amados. Realmente toca el corazón. Dice el apóstol Lucas, estas son palabras del Señor Jesucristo al compartir esta parábola. Dice, también dijo, un hombre tenía 2 hijos. Vamos, usemos la imaginación, usemos eso que Dios nos ha dado, y vamos, a medida que yo voy leyendo, ustedes se van imaginando esta escena que va ocurriendo, esta historia. Entonces, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame parte de los bienes que me corresponde. Entre paréntesis, cuando un hijo le pedía al padre la herencia de los bienes, lo que el hijo le está diciendo al padre, no directamente, pero le está diciendo, Padre, dame estos bienes que merecen porque tú ya para mí estás muerto. Eso pasa, eso es porque cuando moría el padre, los bienes eran repartidos, pero el hijo le pide, yo creo que con muy poco atino, con muy poco amor, le pide y le exige los bienes a su padre. Y en esa época, cuando el padre fallecía, el primogénito, después los hijos recibían la herencia. Pero este hijo hizo todo lo contrario.
O sea, yo creo que el padre quedó con mucho dolor cuando escuchó esto. Le dice, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo, todo el hijo menor se fue. ¿Se fue cerca? No, se fue lejos, lejos, a una provincia apartada. Yo me imagino que se fue para que nadie lo viera, nadie supiera lo que estaba haciendo. Se fue, es como que estamos en Osorno y se van a Santiago, o se van, no sé, a Argentina, que está cerca. ¿Por qué? Porque no quería ser visto, quería olvidar tal vez todo lo que había vivido, no sé. Podemos imaginarnos varias cosas, por qué se fue. Y dice, se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó, miren lo que cae este hijo, a la condición en la cual llega. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le vendió le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Imagínense la condición de haberlo tenido todo, porque lo tenía todo. El padre lo amaba, el padre estaba con él, el padre lo cuidaba, no le faltaba nada, tenían sirvientes, vivían, como se dice, hay un dicho como cuerpo rey, ¿o no? ¿Sí? Cuerpo rey. Podemos decir que vivía con muchas comodidades. Pero hay algo, algo pasa en la vida del hombre, de uno que se olvida de lo que uno recibe muchas veces y no considera ese amor que este padre le había dado a estos dos hijos. Entonces, versículo 16, y deseaba llenar su vientre, o sea, él quería comer de lo que estaban comiendo los cerdos. Ahí, pastor, igual es importante hacer el énfasis que hace la escritura, porque la algarroba era lo busqué en algún momento. Qué bueno. Era una semilla que se utilizaba precisamente para darle alimentar a los cerdos. Cuidar cerdo en esa época era lo más degradante que podía existir. Y por tanto hace mucho énfasis en que la condición a la cual él llegó es realmente la más baja de la baja que se podría además ver. Súper bien, Claudio. Y eso es un poco bien detallado. Sí. En la escritura. Lo que tú dices efectivo, lo iba a decir yo, pero lo dijiste tú ya. Bueno. pero está súper bien, no importa. De verdad, es verdad lo que tú dices, que en esa época, como dice Claudio, la persona que estaba alimentándose, en este caso, y estaba prohibido comer cerdo para un judío. Era como algo impuro. Estamos hablando hace 2000 y tantos años atrás. Recordemos que eso pasaba. Y este muchacho, este joven, entonces comía de estas semillas, se alimentaba de estas semillas. O sea, cayó a un nivel ya, no sé cómo describirlo. Para llegar a una condición así, qué fuerte.
y versículo 17. 17, gracias. Y después dice, y volviendo en sí, pensó, eso significa volviendo en sí. Él pensó, meditó, despertó. Dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Wow. Vamos a ir viendo punto por punto, amados. Primero, vamos a ver el conflicto. Aquí se produce un conflicto de rebelión y de alejamiento. ¿Ya? Primero, la petición del hijo. ¿Cuál fue la petición del hijo? Dale herencia. Pidió la herencia, muy bien. Entonces este hijo menor, y era el menor más encima, este hijo menor pide su herencia antes de tiempo. Antes de tiempo. Y aquí va lo que iba a compartir. Lo que en la antigüedad equivalía al desear la muerte de su padre. Este hijo fue guiado por su egoísmo y dejó todo. Este hijo fue mal agradecido. Lo que el padre le daba, porque el padre, amados, en esta historia preciosa que es la parábola, el padre representa a Dios. Este padre representa a Dios. Entonces, el derroche. El hijo se aleja a una provincia apartada y desperdicia todo en una vida totalmente desordenada, quizás desenfrenada, quizás bebió, estuvo con mujeres, malgastó, quizás si hubiera ahorrado podría haber estado tranquilo, haciendo incluso otra vida, trabajando. Pero ¿qué hizo este hijo? En vez de guardar todo lo que le dio el padre, porque la herencia no fue pequeña, nos dice el monto, pero se habla, por lo que uno estudia y ve el contexto completo, que fue una buena cantidad de dinero, no fue algo menor. Y vemos este hijo que representa a cualquier persona del mundo, amados. Este hijo representa a cualquier persona. De hecho, cuando yo leo esto, me veo representado yo, porque yo así fui también. No le pedí claro, no esperé, no le pedí a mi padre que me diera todo lo que le dio a este hijo, pero sí, yo trabajaba joven, me iba bien, mi padre también nos sostenía, trabajaba bastante bien, le iba muy bien, entonces no nos faltaba nada, pero yo malgasté muchas cosas en mi vida también como joven. Despilfarré muchas cosas. Hice cosas que no estaban bien. Hice con mi vida lo que se me placentaba. La palabra es media compleja, pero ustedes me entienden. Hice lo que quise hacer. Ya cuando uno es mayor de edad, ya los padres luchan con uno y tratan de que uno pueda hacer las cosas bien, pero yo era todo al revés. Hacía, mira, cosas, pero yo no sé cómo no me maté en auto. Entenderán por qué. O sea, el nivel de alcohol que yo tomaba en esa época no era menor y era muy inmaduro y también
muy desordenado en todo ámbito, en muchos ámbitos, muy desordenado, muy del mundo, muy, me gustaba gastar, en fin, quería tener todo y perdido, en exceso, todo en exceso. Y eso lleva al hombre, a uno, lo lleva a una condición en un momento que alguien tiene que decirle en la cara, oye, estás haciendo las cosas muy mal. Ya, para con esto. Para con esta vida que llevas viviendo la vida desordenadamente y haciendo cosas que no debes hacer. A mí se me dijo varias veces eso, pero a pesar de eso, muchas veces no hice caso. Fue lo mismo que hacía este hijo que representa a muchos hijos hoy día en Chile y en todo el mundo. Hay mucho derroche, porque el hijo que habla esta parábola se aleja, se va a esta provincia, gasta todo, desperdicia todo en una vida desordenada, donde el centro era el yoísmo, era el mismo. Yo y mis necesidades, yo y lo que necesito, yo y soy el primero, yo soy el segundo, yo soy el tercero. Por lo tanto, los demás no me importan. Yo soy el importante, yo soy el que necesito y yo soy. Y eso, amados, lo vemos mucho en estos tiempos, mucho. Yo y mis actividades, yo y mi relación, no comparto con nadie, no hago nada. Yo y mi vida, yo llenarme de cosas. Eso está pasando hoy día. El centro de la vida es el hombre, el humanismo, que está realmente desenfocado de lo que quiere Dios para la vida de cada uno de nosotros. Entonces, hay una petición del hijo, que en la herencia hay un derroche, totalmente un desorden total, un desperdicio total, y después viene la crisis. Todos vivimos crisis, y este hijo, yo me acuerdo, yo mismo también pasé por crisis así. Dice, la crisis, al quedarse sin dinero y sufrir una hambruna, o sea, pasó hambre este joven, termina cuidando ¿a quién? A los cerdos. Y ahí yo le puse un paréntesis sobre lo que tú compartiste, Claudio. En esa época era un animal impuro para los judíos. Y él, siendo judío, está con los cerdos y ya no vale nada. Ese pequeño orgullo que tal vez había en él, ya en ese momento estaba en el suelo. Yo creo que con gran soledad, dolor, y amados, la soledad es tremendo. Vivir en soledad, quizás rodeados de muchos, pero en lo más íntimo, a veces nos sentimos solos, abandonados, solos, donde hay un dolor. Aunque tengamos una familia, en fin, pero hay algo íntimamente que me lleva y me doy cuenta que hay ciertas soledades y ciertos dolores en nuestras vidas. Entonces hay una crisis. No había ya más dinero. Había hambruna, había hambre. Dolor había en este joven. Ya había tocado fondo. Amados, en ocasiones Dios dispone, miren lo que voy a decir, por favor escuchen esto. A veces Dios dispone que nos pasen cosas dolorosas en nuestra vida.
Y ustedes me dirán, pero pastor, ¿cómo Dios va a permitir que vivamos cosas a veces dolorosas? Porque a través, amados, de vivir dolor o necesidad, nuestro corazón se empieza a abrir y ese corazón que estaba duro por dentro, duro, que era ese yoísmo, esa dureza que se levanta contra otros, Dios permite estas situaciones para que mi corazón se vaya de a poco ablandando y empiece a buscar el camino para llegar a Dios. Dios permite situaciones. La Biblia está lleno de ejemplos como estos. Entonces, a veces hay que tocar fondo. ¿Para qué? Para que reaccionemos y nos demos cuenta cuán alejado podemos estar de Dios. A veces ni el trabajo, ni la familia, ni el dinero pueden llenar ciertos vacíos que hay en nuestras vidas. Yo recuerdo que a mí me iba bien, tenía dinero, lo gastaba en cualquier cosa, pero después yo llegaba a mi casa de madrugada o de mañana, todavía yo no era creyente, todavía no había tenido un encuentro con el Señor, pero el Señor ya en esa época de joven ya estaba tocando mi corazón. Porque cuando llegaba a mi dormitorio y me acostaba, y había como entre un cargo de conciencia de lo mal que estaba haciendo las cosas, y también había como cierto arrepentimiento de las cosas que estaba haciendo que producían dolor a mí mismo, pero también que afectaba a otros. Por ejemplo, mis padres. ¿Para qué decir? Mi hermana veían un ejemplo bastante malo. Pero ese es el pasado. Y por eso puedo hablarlo con libertad. Porque Dios me sanó eso. Y lo cuento como pequeño testimonio. Pero Dios sana, amados. Después de las crisis, Dios sana. Y ahora hablemos de la transformación y el arrepentimiento y retorno de ese hijo al corazón de ese padre. Vamos a la palabra en Lucas capítulo 15, del versículo 18 al 24. Dice: me levantaré e iré a mi padre. Mira la actitud del hijo ahora. Después de haber estado comiendo con los cerdos, lo más bajo, él reflexiona, piensa, se da cuenta de lo que estaba haciendo y dice: me levantaré, iré a mi padre y le diré: Padre, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. O sea, plena conciencia del bien y del mal. Y en este caso, con un corazón arrepentido. Va donde el Padre y le dice: he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Imagínense, amados, lo que había en el corazón de este joven. No solamente había un arrepentimiento genuino, sino que él estaba claro que con todo lo que había hecho mal, no era digno de ser llamado hijo por su padre, por todo lo que él le había hecho a su padre. Se sentía totalmente indigno. Yo, con todo lo que he hecho, tomó conciencia y le dijo: no soy tu hijo, pero por favor, hazme como uno de tus jornaleros, como uno de tus trabajadores.
ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Versículo 20. Y levantándose, qué precioso esto. Y levantándose, vino a su padre. Y cuando aún lejos, es como que yo estoy mirando allá 3 cuadras y veo la silueta de mi hijo y yo soy el padre ve la silueta de su hijo y ve que parece que era él, y el padre empieza a mirarlo y empieza a decir, ¿será? ¿Será él el que viene allá? Lo estoy esperando. ¿Será él? Y el padre, dice la palabra, y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió. El padre corrió. Yo no sé, yo me imagino esta escena, amado, no sé, ustedes se la están imaginando. Algo precioso que está pasando aquí. Imagínate, tú desperdicias todo, deshonras a tu padre, a tu familia, te vas, lo malgastas hasta lo mejor con prostitutas, haces todo el mal, haces daño, alejado del padre, alejado de la familia. Y el Señor le pone esta claridad a este joven y hace volver ese corazón duro a un corazón blando. Versículo 20, y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos le vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó. ¡Qué precioso! Amados, ese es el corazón de nuestro Dios. Es el corazón de nuestro Padre que está en los cielos. Quizás algunos de ustedes hemos tenido padres. Yo tuve un padre, la verdad que yo lo buscaba más a él que él a mí, pero no importa, porque antes de morir él se arrepintió de cosas y yo siempre lo amé a mi padre, siempre, y un día, 2 días antes de morir, lo pude abrazar y le dije, Padre, y había un amor y había un cariño, y me imagino yo, ustedes con sus padres, o a lo mejor han perdido un padre, ojalá que hayan tenido ese momento estando bien, no en el momento de fallecer, y recordar ese abrazo de ese padre que te recibe y que no importa lo que hayas hecho, te recibe, te ama, te acurruca en sus brazos. Tal vez, quizá hay padres que nunca han hecho eso con sus hijos. Yo no estoy criticando ni una cosa ni la otra, yo estoy diciendo que ojalá hayan padres, y acá a lo mejor, si somos padres, yo soy padre, Claudio es padre, don Carlos es padre, don Bernardo es padre, Luis es padre, no sé si tú eres padre. ¿Cómo tratamos a nuestros hijos? Hay madres acá, pero los padres reciben a los hijos. Que alguien toque a mi niña. Que alguien se atreva a poner su mano sobre ella. Porque hay un padre que ama a sus hijos, que los consuela, que los abraza, que tiene misericordia de ellos. Es el corazón de Dios, amados. Es el corazón de este padre que tenía 2 hijos y su hijo menor vuelve a los brazos del padre con un corazón arrepentido. Este joven hijo recapacita al darse cuenta de que hasta los jornaleros de su padre vivían mucho mejor que él. Pero había un plan. Decide este hijo regresar. No como hijo,
sino pidiendo ser tratado como un sirviente. Wow. Porque él entendía en su corazón que la decisión que había tomado no era correcta, ni mucho menos sabia. Pero amados, acá viene el milagro. La confesión. La confesión. Este hijo reconoce su falta y entiende que cometió un error profundo. Profundo. Fue un error grande hacia su padre primeramente y hacia toda la familia. Cuando le dice: Padre, he pecado contra ti, contra el cielo, contra ti. Y lo último, para terminar, luego de que hay una confesión, viene el tiempo de la gracia, amados. La gracia es un regalo inmerecido. Por eso este Padre, que fue menospreciado, que representa el corazón de Dios, a Dios como es Él. Dios no es como nosotros, amados. No es como nosotros. Él es el único que tiene un corazón de misericordia y compasión siempre. Siempre. A veces nuestros propios padres. Uno veía a veces dureza, indiferencia. Faltaba ese abrazo. A mí muchas veces me faltó ese abrazo. Quizá alguno de ustedes que está acá lo tenía. Gracias, Señor, por ese Padre. Porque ese Padre tiene una característica de nuestro Padre que está en los cielos. Claro, en el último día casi de fallecer mi padre, nos dimos los abrazos que tal vez no nos dimos muchos años. Y agradezco a Dios porque tuve la posibilidad de hacerlo. Hay una gracia, amados. Hay un corazón del Padre. ¿Cuál es la reacción? Lejos de reprender el padre al hijo o a la hija, cuando yo hablo hijo, hijos, lejos de reprenderlo, el Padre que representa a nuestro Señor, que lo ve de lejos y corre a su encuentro, lo abraza, lo besa. Amados, este es el corazón de nuestro Señor. Es un corazón precioso, bondadoso, lleno de compasión y misericordia por cada uno de nosotros. Dios nunca te va a cerrar los brazos. Dios nunca te va a decir no. Siempre nuestro Padre que está en los cielos nos va a abrir sus brazos cuando lo busquemos. Si hemos estado alejados de Él, es tiempo de volver a los brazos del Padre. Es tiempo de volver y susurrar con Él. Y dejarnos amar por su presencia. Y dejarnos abrazar y que Él enderece nuestro caminar. Y nos ayude. Porque la vida es difícil. Nada es fácil en la vida, amados. Todo es complejo y difícil. Por eso necesitamos un Padre que nos guíe, que nos cuide, que nos proteja. ¿Cuántos de los que están acá dan su vida por sus hijos? ¿Cuántos? Todos nosotros. Yo no pensaría ni un segundo dar la vida por mi hija. No lo pensaría. Si me dicen, le voy a pegar un balazo en su frente para que su hija viva, pégueme 2 balazos. No lo pensaría. ¿Cómo? Amados,
ese amor que hay por nuestros hijos, ese es el amor de Jesucristo también por cada uno de nosotros. Jesucristo es el camino, es la verdad y es la vida. Y nadie va al Padre, nadie puede ir a los brazos del Padre, sino primero por medio del Hijo. El Hijo es el puente para estar con Dios. Termino con esta pregunta. ¿Tú también corres a buscarlo porque lo necesitas? Amados, ¿ustedes corren a los brazos del Señor porque ustedes lo necesitan? Yo muchas veces corro a sus brazos porque lo necesito. Y cuando corro y estoy con Él, su presencia me invade. No puedo hablar nada porque estoy en su presencia. Y no sale nada de mi boca. Solo hay gratitud en mi corazón. Solo hay agradecimiento de que Él se digne a estar conmigo. ¿Cuánto más por ti? ¿Cuánto más por ti? ¿Cuánto más por ti? Amado, ¿tú también quieres abrazarlo? ¿Tú quieres abrazar a Dios esta mañana? Yo quiero abrazarlo. Yo lo necesito. Ayer cuando estaba en la habitación, yo le decía, Señor, aquí estoy. Tu presencia. Calme mi alma. Calme mi corazón. Calme mis aflicciones, mis preocupaciones. Señor, te necesito, abrázame. Y de repente, no hay que decir nada. Y su presencia lo llena todo. Debemos correr a los brazos del Padre. Porque solo en Él vamos a encontrar el consuelo. Vamos a encontrar el amor verdadero. Seguimos la próxima semana con este tema. Hasta aquí llegamos, me falta todavía más para compartir. Y repito nuevamente, ¿tú también quieres abrazarlo esta mañana? ¿Cuántos quieren abrazar al Señor hoy día, esta mañana? Que Él está ahora aquí con nosotros y está mirándonos a cada uno. Que no te importe el que está a tu lado. El Señor quiere abrazarte ahora. ¿Tú quieres que te abrace Él? Abre tus brazos para que Él te abrace. Abre tus brazos para que Él te abrace. Solo Él te puede abrazar. Solo Él te puede sanar. Solo Él te puede restaurar. Este Padre nunca se equivoca. Este Padre es siempre amoroso. Este Padre siempre es bueno. Este Padre siempre es fiel. Amados, es tiempo de estar con Él, caminar con Él y vencer con Él todo obstáculo que venga. Y que nada ni nadie podrá arrebatarte de su amor. Nada. Terminamos con una escritura, Luis. Juan 1:12. Gracias, hermano. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Amado, si tú hoy día estás con ese corazón, con esos brazos abiertos, y tú quieres entrar a estar con el Padre a través del Hijo Jesucristo,
Él dice, mas a todos los que le recibieron para estar con el Padre, amados, hay que primero recibir al Hijo que dio su vida por ti en la cruz. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre Jesucristo, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Gracias, Señor. Amén. Amén. Y amén.